Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta clase de política educativa. Durante la clase de hoy vamos a trabajar con dos textos. El primero va a ser el de Daniel Filmus y el segundo va a ser el de Norma Paviglianiti. La clase va a ser densa teóricamente, por lo cual les recomiendo que vayan tomando algunos apuntes y la idea es que también vamos a ir trabajando de a poco algunas cuestiones que aparecen en ambos textos. Durante este primer video, la idea es que podamos trabajar el texto de Daniel Filmus. Bien, para que empecemos, quisiera que despejemos algunas dudas acerca de la cuestión de la política educativa en relación a la política y lo político. Venimos trabajando desde el comienzo con la idea de que la política justamente es la organización, podríamos decir la parte instituida que intenta gobernar o domesticar lo político. Y lo político lo entendemos en todo el devenir humano, en todo el devenir de las relaciones sociales, de las cuestiones que entendemos plenamente vinculadas al conflicto. Por lo cual, como hemos dicho anteriormente en otras oportunidades, son cuestiones que se tienen que entender complementariamente, no en un sentido antagónico. Y dentro de esto vamos a pensar que justamente el campo de la política educativa está o estaría dentro de la esfera de la política, porque estamos hablando justamente de la construcción de una argumentación, de propósitos, de proyectos, de decisiones que van a organizar la cuestión de lo político vinculado a lo educativo. Si pudiéramos hacernos una imagen mental, podríamos decir que lo político lo colocaríamos dentro de las relaciones sociales y podríamos hablar de la sociedad civil, concepto que creo que ya podemos manejar a esta altura de la carrera. Y por otro lado, pondríamos a la política, en principio, esta política instituida dentro del Estado, el Estado como un aparato que ordena la cuestión social. Y acá también va la primera distinción. Distingamos enseguida que Estado no es gobierno, ¿bien? En todo caso, el gobierno ocupa temporalmente el espacio institucional del Estado, pero no es la institución en sí misma. No podríamos reducir un Estado a decir que solamente es el gobierno de turno. Quiero hacer esta salvedad, así ya empezamos como a entrar un poquito más en tema. Ahora bien, la política. Tenemos a la sociedad civil, a lo político, tenemos al Estado con ese gobierno de turno y vamos a decir lo siguiente. Toda política que toma el Estado, toda decisión que va a generar un impacto sobre la sociedad civil es una política pública. ¿Bien? Ese es el término que utiliza el campo de la política para definir justamente toda política estatal es una política pública. Y al ser una política pública es una política social. ¿Por qué? Porque justamente el impacto o el direccionamiento hacia el cual lleva esta decisión es hacia la sociedad civil. Por eso, parece un trabalenguas, pero en realidad es así. Toda política que decide el Estado es una política pública, por lo tanto es una política social porque va a ir direccionada hacia la sociedad civil. Ahora bien, hay distintos tipos de políticas sociales. Hay políticas vinculadas a lo económico, una política social económica. Vayan a comprar dólares en este momento. En retenciones, en algún momento fueron los precios cuidados. Estoy poniendo ejemplos de políticas públicas sociales económicas. Pueden ser políticas vinculadas al trabajo, a la vivienda. Pensemos en algún momento en el plan Procrear, fue una política pública, social, vinculada a la vivienda. Pensemos en las políticas sanitarias. Si uno podría hacerse un esquema, podría decir, bueno, cada uno de los ministerios puede ser parte de una de las descripciones de políticas sociales. Entonces, la política educativa está ahí, es un espacio, es un recorte de la agenda del Estado. Vamos a continuar. Todas las cuestiones entonces que nosotros entendemos como políticas públicas y por ende políticas sociales, dentro del campo de la política, se entiende como la configuración que hace el Estado de su plan de acción. Por lo tanto, toda política refleja un plan de acción, algo que pretende ese Estado de esa sociedad civil. Y no es una relación lineal que podríamos decir, bueno, el Estado, mirando una relación de dominación solamente, el Estado decide esto y la sociedad civil acata eso. No, en realidad son tensiones, son, digamos, discusiones, resistencias,
contraproducciones. Por lo tanto, acá es importante que recuperen los conceptos que han venido trabajando desde el campo de las sociales, de sociología también, para poder identificar que estas relaciones no son lineales, no es el Estado hace y la sociedad civil obedece desde un lugar. Son tensiones, son relaciones, son poder circulando. Entonces, dentro de justamente esta definición de política educativa que estamos diciendo que es un fragmento de realidad social, lo que vamos a hacer es construir algunas preguntas que nos van a orientar para entender qué es el campo o cómo se configura el campo de la política educativa, que tiene, digamos, conceptos centrales y conceptos que son propios del campo. Bien, entonces, una de las primeras cuestiones que tenemos que ver es que justamente dentro de eso, dentro de esas decisiones, está la decisión de quién educa. Esta es una de las decisiones más importantes para meternos en el campo de la política educativa. ¿Quién educa o quién tiene el derecho a educar? Y en la misma jerarquía, de la misma manera, a todos, a todas, obligatoriamente. Entonces podríamos hacer esa primera pregunta. ¿Quién educa? ¿Educa la familia? ¿Educa la iglesia? ¿Educa el Estado por medio de las instituciones públicas? ¿Educa las instituciones privadas también? Entonces, ¿quiénes tienen más potestad sobre otras? ¿O podemos establecer que hay un monopolio de la educación? Bueno, ahí va la primera pregunta. La segunda, ¿para qué se educa? ¿En qué contexto se educa? ¿Cuál es el propósito de esa educación? Y esto nos va a dar muchísimo para seguir discutiendo, porque justamente detrás de todo proyecto político educativo hay una decisión sobre a quiénes educar, cómo y para qué. Y lo tercero, que es otra cosa que nombra Daniel Filmus dentro de su texto cortito, chiquito, es que justamente lo que nosotros nos valemos para ingresar a ese campo y conocer los proyectos político-educativos son las leyes. Hay que leer las leyes de educación. ¿Por qué? Diría una. Primero, porque hay que conocerlas. Segundo, porque eso rige muchísimo nuestras cuestiones de derechos laborales, nuestras responsabilidades y da todo el marco a los sistemas educativos. Y también porque es lo que nos permite comprender el proyecto a un nivel macro. Por otro lado, ya llegando hacia el final del texto, van a darse cuenta que es un texto súper cortito, pero que tira muchas definiciones conceptuales tomadas de Pavilianiti. Es que justamente él va a plantear que ha habido cambios en la mirada de la política educativa. Digamos que acá vamos a apelar a algunas cuestiones de historia de la educación, pero hay un proyecto político cuando hablamos en el peronismo de la educación, de la implementación de las escuelas, del avance de la creación de la Universidad Obrera. Hay un sujeto a quien se quiere educar. Él dice que después, durante el desarrollismo, que lo ubicamos hacia los 55 avanzando en la época, vamos a ver que hay como una idea de que todo tiene que ser eficiente y se empiezan a instalar mundialmente o globalmente las ideas de capital humano, eficiencia, formar capital para el trabajo, la idea de recurso humano. Eso también se ve mucho más acentuado durante la dictadura militar, donde se pretende justamente establecer una idea de neutralidad dentro de la política. Gran contradicción, pero bueno, fue lo que se intentó hacer durante la dictadura militar. Y durante la última etapa, neoliberalismo, parece que todos los caminos llevan al neoliberalismo. Él habla justamente acerca de una mirada técnica que se le quiso dar a la política educativa, pensando que solamente es distribuir recursos. A vos te doy tanto, a esta provincia le doy esto, a la otra le doy tanto. Pero eso ya vamos a tener tiempo para adentrarnos y buscar ejemplos más certeros. Esto en breve momento es la anticipación para el texto de Filmus. Hay que leerlo con profundidad y hay que leerlo quizás incorporando algunas palabras nuevas. Así que bueno, hasta acá la primera parte. Este es el bonus tracks. Siempre les vamos a dejar, o vamos a intentar dejarles, la foto de a quienes estamos leyendo. En este caso, Daniel Filmus está vivo. Es un dato de vital importancia, porque uno siempre cree que está leyendo a gente que ya murió hace mucho tiempo. No, está vivo. Sociólogo, educador y les dejamos acá la primera foto, siempre aparece muy serio en todos lados, muy activo en las redes sociales, y en la segunda foto lo van a encontrar acá con Néstor Kirchner porque fue el ministro de Educación durante el primer periodo del kirchnerismo. Así que fíjense, para que puedan hacerse una idea de, digamos, desde qué lugar escribe y hacia quiénes escribe. Nos vemos.